Hoy quiero hablarte sobre un tema que me parece muy importante para nuestros días, y se trata sobre armas y armaduras. Armas y armaduras. Una parte importante de la historia de la humanidad podría analizarse en torno al arma y la armadura. La relación que ha mantenido una con la otra se basa en la sucesión de etapas técnicas en las que una supera a la otra y viceversa. La misión del arma, ¿cuál es? ¿Cuál es la misión del arma? Penetrar la armadura. ¿Y cuál es la misión de la armadura? Resistir el arma. Y entonces cada una se va superando a través de la historia de la humanidad. Lo vemos en las guerras, cómo se fue perfeccionando cada arma, porque cada vez se hacían más fuertes las armaduras. Y entonces cuando la armadura era muy fuerte, de un acero de mayor calibre, pues el arma tenía que hacerse de acuerdo a eso, y las armas pues fueron evolucionando no solamente en espadas, sino ya vino la pólvora, etcétera. Y entonces es esta relación entre ambas. Podría decirse que en la resistencia de la armadura se encuentra el principio para desarrollar y perfeccionar el arma, y viceversa. Así que el arma es causa eficiente de la armadura y la armadura causa eficiente del arma. En esta relación bélica, no amigable, la Biblia nos instruye de esta rivalidad existente entre armaduras y armas. Así lo dice 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 al 5. Dice: usamos las armas poderosas en Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. ¿Cuáles son las armaduras que se van construyendo en nuestra sociedad? Son fortalezas del razonamiento humano. Así que las armas de Dios vienen para derribar estas armaduras, estas fortalezas, para destruir argumentos falsos, y destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Cuál es el propósito de estas fortalezas y armaduras? Impedir que la gente conozca a Dios, porque no es una batalla de poder, jamás va a ser de poder. El diablo fue derrotado y expuesto públicamente en una clara inferioridad en torno a Cristo. Pero es una batalla por la verdad. Por eso la Escritura nos dice que si conocemos la verdad tiene una cualidad: nos hace libres. Entonces capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Fortalezas del razonamiento humano son armaduras culturales que resisten la verdad de Dios, las armas poderosas en Dios. Y al decir armas poderosas en Dios, estamos hablando de la verdad que nos restaura, que nos libera, que nos sana. A diferencia del armamento militar, que no puede esconder sus explosiones y sus ruidos ensordecedores y sus imágenes aterradoras, las armas del razonamiento humano son diferentes. Sus efectos bajo sus argumentos falsos de arrogancia y su rebeldía son muchas veces silenciosos. Se van filtrando poco a poco en nuestra manera de pensar debido a la sociedad en la que vivimos. Y debemos considerar que estos razonamientos humanos son fortalezas que se edifican alrededor de áreas específicas que pretenden defender. Hoy vamos a tratar una de esas áreas específicas. Una de las áreas en la sociedad en las que el razonamiento humano ha estado edificando fortalezas, escudos para resistir la verdad de Dios. Y eso es en la familia, definitivamente.
En el área de la familia, las fortalezas del razonamiento humano han construido un escudo muy específico en contra de la autoridad paterna. Un escudo arrogante para resistir la verdad de Dios en cuanto a la autoridad paterna. Y encuentra este escudo una gran fortaleza en base a la experiencia negativa de los seres humanos. Entonces, si tú tuviste una experiencia negativa en cuanto al comportamiento de tu papá, de un maestro en la escuela, de un pastor, de cualquier hombre, entonces es muy fácil que se levante ese razonamiento humano y esa arrogancia para descartar todo lo que es masculino. Pero mi experiencia no anula la verdad de Dios que me puede hacer libre y sanar de esa mala experiencia. La figura de los padres está diluida y al borde de la extinción. Lo que hoy conocemos y encontramos son más que padres, amigos mayores y proveedores de cosas. Básicamente una imagen de padre adolescente definida no por su posición y función en la familia, sino por esta compulsión de ser amigo de sus hijos en deterioro de su autoridad. Y entonces ceden su posición, se vuelven disfuncionales porque ya no están funcionando en el diseño de Dios. Ven que se levanta esta fortaleza y este escudo que resiste la palabra de Dios y su diseño divino, y entonces hay padres que toman un paso hacia atrás y prefieren tener paz y ser amigos de sus hijos. Podemos ser amigables, por supuesto. Este deterioro de autoridad se origina en la arrogancia y la rebeldía de quienes insisten en que los padres están desactualizados, debido a que los jóvenes de este tiempo son diferentes a los de los tiempos de los padres. Y te animo, papá, a que dejemos de usar esta frase en mis tiempos. Porque esa frase hace unos años significaba algo, hoy no significa lo mismo, y debemos comprender que ahora la frase va en deterioro de la autoridad y del diseño de Dios. Porque aunque sí son etapas diferentes marcadas por ciertos eventos, por tecnología, los principios eternos de la palabra de Dios son atemporales. Funcionan desde día 1 de la creación y funcionarán hasta el día que vayamos con Cristo por la eternidad. Sí. Pero no es únicamente una desactualización tecnológica, digital o de otra índole, es más bien una ideología. Una ideología que tiene como fin la desconexión familiar. ¿Lo tenemos? Desconexión familiar. Ayúdenme allá arriba, por favor. Desconexión familiar. Wow. De tal manera que los jóvenes carentes de autoridad paterna, donde esa autoridad les otorga identidad, propósito y destino, esos jóvenes carentes de esa autoridad por el abandono de la posición y de la función paterna, están en busca de su propio camino, sin un fundamento sólido, volviéndose una especie de inmigrantes en el tiempo. Es un tipo de migración, inmigrantes en el tiempo. Tú sabes que la migración tiene repercusiones familiares, ya que la experiencia de los padres encuentra resistencia debido a las nuevas condiciones del nuevo mundo en el que ahora viven sus hijos. Es que ya no es como donde vivíamos, dicen los que han migrado a otros países. Ya no es como nuestra ciudad, nuestras costumbres ahora son nuevas, y creo que tiene valor y es cierto en un sentido. Sin embargo, esa generación que resiste, porque muchas veces los padres abandonamos nuestra función, se vuelven inmigrantes en el tiempo, provocando una desconexión generacional.
Entonces tenemos una desconexión familiar. Esta es la ideología: desconectar a la familia entre sus miembros. Porque algunos argumentan, ya estás fuera de onda. Y los padres intimidados dicen, no, pues si estoy fuera de onda. Y es muy frustrante escuchar a padres, a mamás, darle valor a esa desconexión y entregando a sus hijos para que los eduque o el Estado o cualquier otro tipo de persona que supuestamente tiene la capacidad. Cuando en el diseño de Dios somos los padres los que acompañamos a los hijos en el camino. Pero ese padre, esa mamá debe tener sí la información, pero sí el encuentro con Dios y su verdad que le permite guiarlo en esa verdad. Y finalmente una desconexión generacional, donde pues si los padres no participan, los abuelos pues menos, y se le pierde valor a lo que los abuelos, los tatarabuelos, la historia misma nos muestra desde la creación, que es importante que intervengan generaciones para establecer una cultura. Sin embargo, cultura en su raíz significa cultivar. En su raíz etimológica, cultura significa cultivar. ¿Y cuántos saben que todo cultivo lleva tiempo? No es como que siembras hoy o preparas la tierra, siembras hoy y ya mañana crece el árbol, ¿verdad que no? Hay temporadas. Allá en Chihuahua pues tenemos nogaleras, y cuando yo fui visité a un amigo que tiene nogaleras, me enseñó los arbolitos tan pequeños y dicen, estos consumen mucha agua, pero no van a dar una buena nuez hasta dentro de 5 y 6 años. Pero lo vamos cuidando. Y muchas veces los padres, las mamás se desesperan porque como no ven un fruto inmediato cuando van pasando por la adolescencia, la juventud temprana, cuando todavía no se les forma la corteza frontal y no saben medir el peligro y no tienen la humildad para aceptar un consejo, entonces abandonamos, somos amigables y proveemos un lugar donde se duerman, donde coman y les proveemos educación escolar, pero nos volvemos más compañeros que educadores de nuestros hijos en un ambiente de gracia y de honor. Entonces hay una desconexión y el cultivo se lleva tiempo. En esta desconexión generacional los padres pierden su función protectora, educativa, económica y de fe. La función de los padres se vuelve disfuncional hasta motivo de vergüenza para sus hijos. En estos hijos se manifiesta un nuevo modelo en el que la identificación masculina se disuelve, se ridiculiza, se resiste, mientras que la femenina se problematiza. Y toman esto como excusa, es decir, de la desidentificación del hijo con el padre pasamos a una disolución de la masculinidad. Es que mi experiencia no fue buena con mi papá. Entonces mi papá no funciona, ha tomado una postura diferente y entonces vamos a disolver la masculinidad. Y de la problematización de lo recibido por parte de una mamá se ha pasado a la deconstrucción de la mujer, donde estas ideologías no pueden definir lo que es una mujer, porque se ha problematizado y entonces vamos a deconstruirla para que sea simplemente como un ser vivo que respira sin una función y una posición específica descrita en la palabra de Dios. De tal manera que los hombres desidentificados con sus padres son presionados para abandonar cualquier aspiración de masculinidad. Estas corrientes pretenden adoctrinar a nuestros hombres, nuestros hijos,
a través de cursos como Nueva Masculinidad, Masculinidad Tóxica, Deconstrucción Masculina o Varones Antipatriarcales, promoviendo un tipo de hombre sin identidad. ¿Por qué? La historia nos ha enseñado que los hombres fuertes siempre han sido un problema para el poder autoritario. Siempre. Y entonces, si dejamos nuestra función, nuestra posición que Dios nos ha dado por diseño divino, no hay quien proteja. No hay quien guarde la ciudad, ni hay quien guarde las casas. ¿Por qué? Porque ya no son hombres. Perdieron de vista su función y entonces hay una masificación. Todo se amasa, todo junto. Ya no hay género o hay 1000 géneros. Pero la verdad es que quieren ir al punto donde ya no hay género. Somos simples seres vivos que respiramos en una masa donde se vende como diversidad, pero va encaminada a destruir y desconectar a las generaciones. Patriarcado significa que la impartición de gobierno, la identidad y el destino recae sobre el hombre. Pero hoy padres y madres han sido despojados de este derecho y obligación hermosa diseñada por Dios. De tal manera que las relaciones cambiaron de ser afectivas a ser transaccionales. ¿Cuáles son las armas de Dios para destruir estas fortalezas del razonamiento humano? Esta arrogancia con las que se levantan las ideologías, ignorando la historia, pretendiendo que una nueva cultura que no tiene ni las características de cultura, porque tenemos que definir cultura, y estas ideologías no les gustan las definiciones. Y nos venden a través de videos de YouTube ideas necias, torpes e ignorantes. Pero como muchas veces lo dice alguien que es de influencia en la farándula, entonces lo creemos. Pero nunca preguntamos, ¿y cuáles son las credenciales de esa personita para decir lo que está diciendo? ¿Cuáles son estas armas de Dios para destruir estas fortalezas del razonamiento humano? Las encontramos en Efesios capítulo 6, verso 13. Dice, por lo tanto, ¿están listos? Por lo tanto, papás, que me preguntan, ¿y qué le contesto a mis hijos? La verdad. Esta es la respuesta para nosotros, para ustedes jóvenes, en la facultad, en la prepa, en la secundaria. Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguir de pie firmes. ¿Y qué significa ponerse las piezas de la armadura? Significa literalmente que yo me lo pongo en oración. No, nos lo explica más adelante el apóstol Pablo diciendo, versículo que sigue. No, es el anterior. Defiendan, aquí está. ¿Defiendan qué? ¿Defiendan qué? Eso significa ponerse. Defender mi posición. Aún lo explica mejor al inicio de la carta a los Efesios en el capítulo 1, diciéndonos que Dios nos rescató cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, que Él nos escogió antes de que naciéramos y que nos ha sellado con el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 nos dice que nos ha sentado en un lugar celestial con Cristo Jesús. Esa es una posición que yo no tomo, que yo no exijo, en la cual no tengo capacidad de estar, pero por la gracia de Dios que me redimió, que me liberó, que me hizo entender las glorias de Cristo y que sigo en ese proceso para parecerme más a Cristo, yo entiendo que es una posición que Dios me ha dado como creyente, como papá, a ti como mamá, a ti joven como creyente, sellados por el Espíritu Santo. Y entonces vestirse o revestirse significa no pierdas tu posición. Sí.
¿Cuál es esta posición y cómo la expresamos como armas poderosas de Dios? Dice, número 1, precisamente, defiendan su posición. Defiendan, papás, mamás, no abandones tu posición. Debemos ser amigables, llenos de gracia, pero también de verdad. Y en este punto me gusta recordar a Nehemías. Nehemías fue un hombre que trataron de intimidar en la posición que tenía para reconstruir los muros de la ciudad. Y entonces dice Nehemías que fue a visitar a un tal Semaías, hijo de Delaía y nieto de Betabel. No, Meetabel. Nombrecito, ¿verdad? Que estaba recluido en su casa y me dijo, o sea, Nehemías dice, me dijo el tal Semaías, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos, porque tus enemigos vienen a matarte esta noche. Y entonces, iglesia, no podemos tomar esta actitud. Vamos a encerrarnos en las 4 paredcitas de nuestra iglesia, adorando 24/7 al Señor, cuando hay un mundo que se está yendo por el caño, cuando hay una mentira que está destruyendo a nuestros hijos, cuando se levantan filosofías que quieren instruirlos en las escuelas con cada barbaridad y estupidez, que no es posible que alguien con 3 dedos de frente diga que es correcto. Sí. No nos vamos a encerrar en estas 4 paredes. Pero intentaron intimidar a Nehemías. No, quédate aquí, tranquilo, cuídate tú. Y entonces el Nehemías, que tenía muchos pantalones, dice, pregunta, ¿acaso debería una persona en mi qué? ¿Huir del peligro? ¿Vamos a huir? Ah, no, pues es que a lo mejor sí tienen razón. ¿De qué? ¿Habría una persona huir de mi posición por el peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición cristianoide, religiosa, entrar en el templo para salvar mi vida? Y como dice con signos de admiración, no lo haré. No lo haré. No cederé a la intimidación. No cederé a las ideologías, a la arrogancia del pensamiento humanista que quiere denigrar a Dios y su diseño para la humanidad. No vamos a encerrarnos. Es donde tú estás, en tu negocio, en tu escuela, en tu facultad, en tus ventas con tus clientes. No vamos a atacar a nadie. Vamos a proclamar la verdad que nos hizo libres, que nos sigue haciendo libres y que tiene la capacidad para libertar a un mundo que está confundido y en tinieblas. Defiende tu posición. ¿Cómo? Y usa ciertas figuras y elementos para decirnos de qué se trata esta posición. Número 1, dice que es como un cinturón de verdad. Y no se refiere específicamente a la Biblia como verdad. No se refiere a eso. Se refiere a la verdad que podemos distinguir y discernir a través de la naturaleza que Dios creó. Mira cómo lo dice Romanos capítulo 1, verso 20. Dice, pues desde la creación, ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista, las cualidades invisibles de Dios. ¿Que cuáles son? Su poder eterno y su, ¿cómo dice? Naturaleza divina. Sus atributos. O sea, tú ves las montañas
Y hay algo dentro de cada ser humano, cristiano o no, que le indica que por lo menos hay un poder superior a él, que tiene características de divinidad y de poder. Alguien hizo esto. Así que, dice el apóstol Pablo a los romanos, no tienen excusa para conocer a Dios. Enseñemos la verdad histórica, la verdad de nuestra condición, esta es la verdad. Y cuando yo me veo en un espejo de lo que significa ser hombre, yo veo una verdad. Soy hombre. Y cuando tú te ves en el espejo, mujer, tú sabes que eres mujer. Tienes una verdad anatómica, una verdad biológica, una verdad química, una verdad antropológica que no se puede negar por una cultura emergente que carece de fundamento, de verdad y de ciencia. No se puede. Enseñamos la verdad, pero después de la verdad, al reconocer nuestra condición, cualquiera que ésta sea, viene la coraza de justicia. Sí, nos dice Romanos capítulo 5 verso 1, nos dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, si hay una justicia que cubre nuestras vidas, esa justicia no es simplemente un hecho, una expresión de fe. Esa justicia, nos dice más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, esa justicia que se manifestó de Dios, aparte de la ley y de los profetas, que nos era imposible de cumplir a cualquier ser humano, esa justicia se llama Cristo Jesús. Y por su sangre derramada en la cruz y el poder que lo levantó de entre los muertos, es que tú y yo podemos tener redención y paz para con Dios al venir por la fe y someternos a Él, a su voluntad, a su gloria, y recibir esta salvación y el Espíritu Santo que nos sella. Nosotros entramos en esta relación correcta con Dios que se llama justicia, porque es Cristo habitando en mi alma. La coraza de justicia que nos guarda. El diablo no reconoce otra cosa. No reconoce oracioncitas, no reconoce rituales, no reconoce liturgias. El diablo lo único que reconoce como un armamento de Dios poderoso es su verdad, visible y palpable para todo ser humano, y su justicia que se llama Cristo Jesús. Y de ahí se desprende el siguiente, que es como un calzado y en nuestra posición. ¿Y cuál es? Dice mismo Romanos 5:1, que ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos paz. Tenemos paz, y lo usa como calzado porque está hablando de caminar en paz. El evangelio, las buenas noticias de salvación, que es la justicia de Dios obrando en mi vida, me hace caminar con paz. No con temor, no con angustia, no con miedo. Y el evangelio no es simplemente el evangelismo para darle a conocer a alguien de Cristo. El evangelio es lo que vivimos día a día desde el momento de nuestra redención. Desde día 1, cuando el Espíritu Santo nos llevó al arrepentimiento, nos hizo renacer de nuevo por su palabra. Pero hoy yo continúo en el evangelio de mi salvación y camino en él en toda la verdad. De pasta a pasta en la Biblia se llama el evangelio, las buenas noticias de salvación. La historia de redención de Dios inicia en Génesis 1 y termina en Apocalipsis 20. Todo eso es. ¿Y cómo camino yo? En paz, por el evangelio. Y luego usa esta figura de la fe como un escudo. Y ya conocemos la definición de fe. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos.
Es la evidencia de las cosas que no podemos ver, ya que existe una verdad visible que nos puede convencer y llevar a una verdad de justicia divina para redimirnos. Y luego viene el calzado del evangelio para caminar en una transformación. Entonces yo sé que hay cosas que no veré hoy. Hay cosas que estarán pendientes, pero por la fe en Jesucristo las esperamos como una evidencia en nuestra alma de las cosas que no se pueden ver. Y luego continúa hablando el apóstol Pablo sobre la salvación como un casco. Es una posición, recuerda, en Cristo Jesús tú ya tienes esta posición, este armamento, el casco de la salvación. ¿Por qué es tan importante el casco? Porque aquí se libran muchas batallas, muchísimas. Por eso habla Pablo de los argumentos arrogantes que se levantan en contra de la verdad de Dios, se levantan aquí. Mira cómo lo explica Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 13. Dice: así que preparen ¿qué? ¿Preparen qué? Los de acá pueden leer. ¿Preparen qué? Su mente. ¿Preparen qué? Su mente. Wow. Porque Jesús enseñó: amarás al Señor tu Dios, sí, con tu alma, pero también con tu mente. Y necesitamos preparar nuestra mente. ¿Dónde va el casco de la salvación? En la cabeza. Y si no lo traes, si abandonas tu posición de salvación en Cristo Jesús, y no solamente es la salvación funcional aquí en la tierra donde verdaderamente soy salvo, sino que está hablando de una eternidad donde nuestros días no se acaban en planeta Tierra, sino que nuestra salvación trasciende y tendrá su manifestación gloriosa y completa en la eternidad. Si no nos ponemos ese casco y pensamos que las cosas inician y terminan en planeta Tierra, entonces vamos a andar como el velero, llevado por cualquier viento de doctrina, por cualquier ideología religiosa, política, humana, de la que sea. Y por eso Pablo dice: pónganse, preparen su mente para actuar y ejercitar el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Y termina diciendo el apóstol Pablo sobre la espada del Espíritu, que esta es la palabra de Dios. Estás preparándote. Estás preparando tu mente. No simplemente para adquirir conocimiento, sino para que esa información en mi mente, en los procesos mentales de meditar con el Espíritu Santo, quien es Dios y habita dentro de mí, me pueda enseñar y revelar la verdad. ¿Estás leyendo tu Biblia? Me encanta ver ahorita que tenemos ya alrededor de 200 personas listas para venir el domingo a intensivo dominical. Espero verte ahí. Espero verte ahí, porque luego no te quejes. Ay, es que yo no sé cómo responderle a mis hijos. Vente a aprender. Prepara tu mente. Y no se prepara en YouTube. Y no se prepara en fraseología. Y no se prepara en los reels. Por eso Dios nos enseñó a leer en procesos mentales frente al Espíritu Santo, que nos da la inteligencia en su palabra. ¿Estás leyendo buenos libros? Hemos ya recomendado muchos de este tema. ¿Los estás leyendo? ¿Te estás preparando? La espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Porque sin atacar a la persona, atacamos hechos y datos con la palabra de Dios. Y finalmente dice Pablo: siempre alertas. Y Pedro nos dice: ¿por qué? ¿Por qué siempre alertas? Nos dice Pedro: estén alerta.
Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando ¿a quién? Al menso. Esa es primera de Luis. Al que no se prepara, al que abandona su posición, al que deja de orar, al que está terco, inflexible y necio. A ese se lo va a devorar de un bocado. Y no importa si tienes 20, 30 años en la iglesia, si somos necios y torpes para entender el diseño de Dios y quebrantarnos a su voluntad, te va a devorar de un bocado y ni te vas a dar cuenta. Siempre alertas, no sospechosos ni sospechosistas, pero alertas. Y dice persistiendo siempre. Santiago nos enseña en cuanto a la persistencia. Y dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la fe siempre se va a probar. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Dónde se desarrolla la fe? En la prueba. ¿Dónde se desarrolla la paciencia? ¿Encerrándonos en estas cuatro paredes? No, cuando voy al trabajo, en la casa, cuando hay otros seres humanos que piensan diferente. ¿Cuándo se desarrolla la constancia? En la prueba de la fe. Pero ahí es una oportunidad, porque la constancia se desarrolla. No viene como una cualidad dada de Dios, como un don. Ay, dame el don de la constancia. No, se tiene que desarrollar. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Y todo esto, padres, hijos, es porque hay una promesa de Dios que se da en la coyuntura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Dios nos lo dice a través del profeta Malaquías. Es un imperativo. Es como cuando Dios dice: lo juro por mí mismo, haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos lo voy a hacer regresar a los padres. ¿Qué es la garantía, Dios? Perdón las palabras tan torpes, que nos puedes dar de esta garantía. Que Dios, Papá, volvió su corazón hacia nosotros en la justicia de Cristo y reconcilió lo que era irreconciliable para la religión y para la ley. Reconcilió nuestra maldad con su santidad a través de la justicia que es Cristo. Y esa garantía dada por el Padre eterno, y que ahora mora en nosotros por su Espíritu Santo, dándonos la certeza de que soy hijo, que soy amado, y no hay infierno que me pueda separar de su amor. Esa garantía es la que hoy ofrece papás e hijos para reconciliarnos con nuestras generaciones. Que no sean más inmigrantes en el tiempo, que no haya más desconexión entre nosotros, que no haya confusión en la iglesia. ¿Qué es lo que debemos proclamar? La verdad.
Convivencia seguirá siendo una casa para todos, sin excepción alguna, de ningún tipo. No atacamos personas, no señalamos, ni castigamos, ni etiquetamos a nadie. Espero te puedas tragar eso si llega alguien diferente a ti, porque yo me lo tengo que tragar también. Pero simple y sencillamente hablamos la verdad que nos hizo libres, que continúa haciéndonos libres sin ser mejor que otro ser humano. Vamos a orar. Señor, en base a tu promesa, tú hiciste volver tu corazón a nosotros. Nos reconciliaste en Cristo Jesús. Nos adoptaste, Señor, y nos sellaste con tu Espíritu Santo. Volviste tu corazón a nosotros en nuestra condición. Y nosotros, por tu Espíritu Santo, hemos respondido para volver nuestro corazón a ti. Nos has dado ejemplo de lo que significa paternidad. Y a través de siglos de historia, nunca nos abandonaste. Señor, ahora rendimos nuestros corazones a ti. Enséñame a volver mi corazón a mis hijos, a las generaciones que hoy están en busca de respuesta, de identidad, de propósito y destino. No quiero ser necio y torpe. Es tu modelo. Es tu modelo sabio, a veces inexplicable, pero muy funcional. Queremos volver al diseño. No ignoramos las maquinaciones de nuestro enemigo espiritual, el diablo. No ignoramos, Señor, pero nos paramos en la verdad, en las armas poderosas de Dios para destruir esas mentiras, esas ideologías, esas arrogancias y perversiones de tu modelo. Ayúdanos con humildad a comprenderlo para yo ser transformado y mi familia. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Renuncio a perder mi posición, a dejarme intimidar, pero con todo amor, Señor, y humildad, exponer la verdad a través de mi vida, de mis hechos, de mis palabras. Hoy oramos por nuestras generaciones. No queremos inmigrantes, queremos generaciones arraigadas en tu verdad y en tu diseño. Y sabemos, perseverando en la fe, que veremos, Señor, generaciones completas venir a los pies de Cristo. Y que podamos ser una iglesia, Señor, conectada con nuestra sociedad, atenta y preparada para presentar defensa ante todo aquel que requiera razón de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias por tu promesa firme que consideramos un amén en Cristo Jesús.